Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Desde Chapinero bien temprano con este frío, acompañando a los oyentes y a los televidentes que ya están sintonizados con Primera Página Radio y con toda la información económica de lo que pasa en nuestro país, pero también a nivel internacional con todo lo que analizamos aquí en Primera Página. Y hablando de temas internacionales, vamos a centrarnos, como siempre, en Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump anunció este martes que va a nombrar a su candidato para el próximo presidente de la Reserva Federal del Banco Central de los Estados Unidos a principio de 2026 y redujo la lista de candidatos a uno que sería posiblemente, se cree que va a ser el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, quien como un aliado cercano de Donald Trump se espera que abogue por una política monetaria más flexible. Donald Trump señaló abiertamente a Kevin Hassett como su candidato para dirigir la Reserva Federal tras la salida de Jerome Powell, que va a ser en el primer semestre de 2026. Yendo directo al grano, esto lo dijo durante un evento en la Casa Blanca al que asistió incluso el propio Kevin Hassett. El mandato de Powell como presidente de la Fed finaliza en el mes de mayo. Trump ya está moldeando este resultado según la cobertura de Wall Street Journal relacionada con todo este proceso de lo que va a significar o de lo que va a ser la llegada de quien asuma las riendas del Banco Central de Estados Unidos. Este mismo día Trump ya había dado señales de vida durante una reunión de gabinete y había mencionado que su elección oficial para el próximo presidente de la Fed probablemente se iba a conocer ya casi a principios del próximo año. También reveló el tamaño de la búsqueda, dijo que la lista comenzó con 10 nombres y ahora se ha quedado con un solo candidato. Kevin Hassett tiene un doctorado en economía y actualmente dirige el Consejo Económico Nacional, que es el organismo de la Casa Blanca que asesora al presidente y al gabinete en materia de políticas. Y además aparece frecuentemente en televisión impulsando la agenda económica de los Estados Unidos. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Vamos con un mensaje y ya seguimos con más noticias, análisis, invitados aquí en Primera Página. Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas. Y pasemos ahora a conocer cómo se han comportado los mercados en las últimas horas, de cara también a este tema de la especulación que ya empieza frente a quién asumirá las riendas del Banco Central de los Estados Unidos, pero además con movidas y datos económicos que se han dado a conocer en las últimas horas. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Empecemos en Asia, donde las bolsas de Tokio y Corea del Sur subieron con el sector tecnológico liderando las ganancias. El parque Tokiota se vio contagiado por un optimismo de la jornada previo de Wall Street, especialmente en el sector de tecnología, que recuperó parte de lo que había perdido durante las sesiones previas por las palabras de Kazuo Ueda, que se interpretaron como un indicador, uno de los gobernadores del Banco de Japón, como uno de los indicadores de posiblemente se van a subir las tasas de interés este mes. Es la gran expectativa que se mantiene en Japón. El gigante de la inversión y telecomunicaciones SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial, tuvo una disparada en la última jornada que asciende al 6,64%, y el índice Nikkei, muy seguido también con ese comportamiento, registró una variación positiva con una alza del 1,14%. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ha señalado en varias oportunidades y ha dicho que la señal es más contundente hasta la fecha de que el Banco Central podría reanudar las subidas de tipos de interés a finales de este mes de diciembre, exactamente el 18 y 19, cuando se va a reunir el banco, y todo esto impulsando el yen y los rendimientos de los bonos al alza. Esto se ha registrado desde el lunes que se han conocido este pronunciamiento por parte del gobernador. Japón y Corea del Sur lideran entonces
entonces las ganancias, mientras que otros mercados regionales se mantienen moderados, ya que los inversores están sopesando esta creciente expectativa sobre lo que significaría un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos la próxima semana, otro tema que sigue tomando cada vez más fuerza en el mercado. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai cayó este miércoles un 0,51% y por su parte el parque de Shenzhen perdió un 0,78%. Según lo que se ha conocido por parte del mercado. El Hang Seng, que es el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, cerró hoy con pérdidas del 1,28% en una jornada marcada por la prudencia de los inversores y también a la espera de las señales sobre política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco de Japón. El índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental y que cotiza en el parque hongkonés, nos referimos al Hang Seng China Enterprises, bajó 1,68%, después de que el Banco de Corea revisó al alza la subida del Producto Interno Bruto Nacional durante el tercer trimestre, su mayor crecimiento intersemestral en casi 4 años. El principal índice en la bolsa de Seúl, que es el Kospi, logró un alza en esta jornada de miércoles del 1,4%, mientras que el Kosdaq, que agrupa empresas tecnológicas y de mediana capitalización, tuvo un crecimiento del 0,39%. Las acciones australianas se mantuvieron prácticamente sin cambios después de que la economía de ese país registrara su mayor crecimiento anual en 2 años en este tercer trimestre, aunque el crecimiento solo trimestral no cumplió con las expectativas. Finalmente, les contamos que el índice Straits Times de Singapur subió un 0,3%, mientras que el principal de la India tuvo una caída del 0,4%. Así está entonces el comportamiento del mercado en Asia. Por eso saludo a esta hora a nuestros analistas que ya nos acompañan desde los estudios de Javeriana Estéreo, María Lorena Moreno, analista de renta fija de acciones y valores, y también está con nosotros Daniel Escobar, director de estrategia de inversión de FIDO Occidente. Bienvenidos a ambos y empiezo con María Lorena. Gracias por estar con nosotros en Primera Página Radio y el análisis o la expectativa que se tiene de lo que puede hacer este cierre de año en Asia, especialmente concentrándose ahora mismo toda la atención en Japón y la decisión que pueda tomar el Banco Central. Bueno, muy buenos días a todos y mil gracias por la invitación. Ya de cara a los mercados asiáticos y un poco la expectativa para cierre de año es que sin duda la atención se concentra en esas decisiones en torno a la política monetaria y pues a las decisiones del Banco Central de Japón, tanto del manejo, digamos, de su curva de rendimientos como esa estabilización del yen, y pues que sin duda también termina repercutiendo en ese apetito que puedan tener los inversionistas en los mercados accionarios asiáticos, ¿no? Con esa expectativa, digamos, que de un incremento en la tasa por parte del Banco Central de Japón, pues esperaremos un yen mucho más estable, unos rendimientos en la curva sin duda mucho más elevados. Y asimismo, ya de cara al mercado accionario, pues vemos que se tiene la expectativa de un crecimiento estable, digamos optimista, por lo cual pues seguiría habiendo un apetito bien importante, particularmente digamos que en farmacéuticas, mientras que pues persiste digamos que este elevado endeudamiento en los temas inmobiliarios. Sí, adelante. Ya listo. Okay. Bueno, sigamos ahora con Daniel Escobar y la perspectiva en Asia, concentrándonos un poco también en el comportamiento, el muy buen comportamiento que siguen teniendo las empresas tecnológicas, pese a que en su momento, cerrando noviembre, hubo mucha preocupación con este tema de la burbuja en temas de inteligencia artificial. Parece que ya esa preocupación se ha disipado un poco, pero sigue allí como la atención centrada en lo que pueda pasar. Buenos días, Kiara. Buenos días a toda la mesa de trabajo de Primera Página Radio, a todos sus oyentes. Kiara, interesante lo que se venía hablando hacia mediados del mes de noviembre, antes de conocer los resultados de Nvidia. Todos decían que es una burbuja o que cuidado, y las advertencias son razonables. Sin embargo, Kiara, yo vengo escuchando estas advertencias sobre el mercado accionario americano desde que estaba en nivel de 4.800 puntos, cuando Ray Dalio dijo que en los próximos 10 años casi no iba a rentar.
Hoy estamos acercándonos casi a los 7.000 puntos. Cuando nos dijo esto fue hace unos 2 años más o menos. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Que efectivamente las utilidades de las empresas han sorprendido. ¿Y qué pasó con Nvidia? Nos sorprendieron, ¿sí? En el nivel de ventas, en sus proyecciones, y de alguna manera el día después de la publicación de resultados de Nvidia, el mercado tomó un respiro. No quiere decir que haya generado un rally adicional hacia el alza, simplemente tomó un respiro y nos hemos relativamente lateralizado. Hubo algo de recuperación un poco en la parte de tecnología. La tecnología ahí perdiendo como el 11% frente al máximo que se tuvo reciente, ahora la pérdida es como la mitad, entonces hubo una recuperación. Y también dentro del sector tecnológico había una recomposición. Recordemos que tuvimos los anuncios de Google, de que también tiene un procesador especial para temas de inteligencia artificial, entonces eso generó una caída de la acción de Nvidia, no por las utilidades, sino porque podría tener competencia. Y el día de ayer veía a Amazon también anunciando que tiene un nuevo superprocesador para temas de inteligencia artificial más eficiente en consumo de energía. Entonces mira que luego de tener un cuasi monopolio en esta parte de procesadores que se utilizan para inteligencia artificial, estamos hablando ahora de Google y de Amazon como posibles competidores. No es que el sector, por la caída de precios de Nvidia, porque hay más competencia, se vaya a desplomar, sino que hay otros participantes que están intentando ganar participación de mercado. Entonces, mientras tanto, tenemos un mercado accionario relativamente lateralizado y vamos a seguir escuchando esta preocupación razonable sin duda de que los precios de las acciones son altos, pero cuando vamos viendo en el tiempo las utilidades han venido respondiendo. Lo más importante acá es ver año 2026, ya se nos acabó el 25 prácticamente, nos queda un poquito menos de un mes y la pregunta es si el mercado americano se va a enfriar, y por eso esto del Black Friday y Cyber Monday era muy importante para ver cómo se ha venido habilitando potencialmente esta fuerza, pues que es la que ha impulsado la economía americana, el consumidor. Y en esos primeros reportes, los que alcancé a leer, pues las cosas no iban tan mal. Van de hecho creciendo frente al año anterior. Entonces uno dice, oiga, vemos debilitamiento del mercado laboral, las necesidades de la Fed por bajar la tasa, las presiones del presidente de Estados Unidos para reconducir la situación al interior de la Fed, pero también vemos este tipo de reportes donde nos dicen, bueno, en el peor de los escenarios hay enfriamiento, pero no hay un tema crítico. Nuevamente volvamos a las acciones. Si no hay un tema crítico todavía, entonces las acciones en teoría no tendrían razones para justificar una caída grande. Lo pueden hacer porque el mercado reacciona así, pero no desde el punto de vista, por lo menos, de lo que se anticipa en este momento. 6 de la mañana, 24 minutos. Vamos a pasar ahora a Europa, donde las bolsas están, salvo Londres, ganando y pendientes a lo que diga Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. La inflación de la eurozona se aceleró un 2,2% el mes pasado frente al 2,1% que había registrado en octubre. Este es un pequeño aumento que probablemente no sea demasiado preocupante, dado que se mantiene cerca del objetivo del Banco Central de Europa del 2%. Prácticamente hemos logrado nuestro objetivo y la tasa de inflación seguirá fluctuando alrededor de este valor en un futuro cercano, es lo que ha dicho uno de los miembros del Consejo del Banco Central Europeo, Joachim Nagel, quien dirige el Bundesbank. Las bolsas de Europa entonces están también a la espera de lo que sean los datos de PMI en la eurozona y el discurso de la presidenta del Banco Central de Europa. La libra en esta jornada subió ligeramente frente al dólar, acercándose nuevamente a la marca de 1,32 dólares, y el euro está marchando al alza y se cambia a 1,16 dólares. La bolsa de Milán sube un 0,47%. La de Londres está registrando una pérdida del 0,01%, mientras que gana la de París un 0,23%, la de Frankfurt un 0,44% y la bolsa de España está al alza con su principal índice, el IBEX 35, sube 1,40% durante la jornada de este 3 de diciembre. El Eurostock 50, que es el índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también registra una variación positiva del 0,23%. Los índices de gestores de compra compuestos de la eurozona para noviembre también se van a publicar hoy y se espera que muestren una mejora gradual de la perspectiva económica. A las 6 de la mañana, 26 minutos. María Lorena, hay un tema relacionado con Europa. Bueno, ayer se conoció las proyecciones por parte de la OCDE y habla de crecimiento no solamente pues en la zona euro, sino también en China y en Estados Unidos, un tema que de cara al 2025 pues se ha hablado de Europa, que ha estado con cierta volatilidad, pero a la vez un poco estable los mercados.
¿Cómo ve entonces este cierre del 2025 y sobre todo los retos que hay de cara al 2026, concentrando que este fue un año con unas complicaciones en temas de conflictos geopolíticos, de guerras que avivaron ciertos temores en Europa y que todavía los mantienen porque no se ha superado del todo? Sí, de acuerdo. Bueno, pues de cara al cierre de año, digamos que también un poco más anticipando el desempeño que esperamos para el próximo año, es que sin duda este tema geopolítico aún no se ha disipado del todo y si bien se ha calmado como momentáneamente, aún no descartamos escenarios en los que aún se den o se retomen este tipo de conflictos que al final lleven a que la volatilidad de los mercados repunte nuevamente. De cara particularmente, digamos que a la eurozona, a su desempeño económico, de Banco Central y demás, pues ha habido una estabilidad, digamos que las expectativas en cuanto a política monetaria consideramos que están relativamente ancladas, en la medida que el mercado no suele cambiar como rápidamente esa expectativa que tiene por recortes. Ya para este año no esperamos más cambios en las tasas, para el próximo año sí se esperan 1 o 2 recortes a lo largo del año. Sin embargo, pues esto aún muy en línea con lo que se dé en materias inflacionarias particularmente, dado que en temas de crecimiento pues vemos que también hay una estabilidad bien importante y pues no hay mayor alerta. Así que los riesgos particularmente estarían concentrados en temas geopolíticos particularmente y pues de cara al proceso de desinflación. Daniel Escobar de Fido Occidente. Bueno, Europa en nuestro concepto como que ya hizo su tarea. Lleva varios meses estable, inflaciones como tú lo mencionas hace un momento alrededor del 2% y la tasa también está alrededor del 2%, entonces ellos están en la expectativa de lo que mencionaba Mariana, que va a pasar el otro año, si va a haber debilitamiento, si no, por ahora ellos están en stand-by, es como si hubieran acabado la tarea por ahora y pueden sacar pecho de que hicieron una transición inflacionaria que otros mercados no han podido hacer. Estados Unidos no lo ha podido hacer, nosotros no lo hemos podido hacer, Europa ya lo hizo, ¿sí? Entonces por eso hay estabilidad. Mientras tanto, en los que no lo hemos podido hacer tenemos mucha volatilidad de tasas. Creo que eso vale la pena también mencionarlo más adelante aquí, que ha sido un periodo de últimas 4 semanas muy especial en nuestro mercado. 6:29 a.m. Don Héctor, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días, doña Kiara. Muy buenos días aquí a don Daniel Escobar de Fido Occidente. A María Lorena, tiene nombre de famosa, de poderosa. El nombre de María Lorena Gutiérrez, me estoy refiriendo a la poderosa que es la presidenta del Grupo Aval, quien es muy cercana a esta casa y a quien también aprovecho para mandarle un gran saludo. Y bueno, y está Julián García. Anoche estuve en un evento hablando de gas. Más tarde le voy a decir con quién fue que estuve hablando de gas. Me dijo esa persona que hoy nos iba a oír, entonces de pronto nos están oyendo. Bueno, 6:30, me imagino que vamos para bolsas latinoamericanas. Sí, señor. Las bolsas latinoamericanas, en Primera Página Radio. En Latinoamérica, Wall Street cerró este martes con números verdes tras una jornada de avances en el sector tecnológico y también en el Bitcoin, la criptomoneda más popular, después de una racha bajista y una aversión al riesgo relacionada por sus altos valores. Las ganancias principalmente estuvieron lideradas por el Nasdaq, que subió un 0,59%, seguido por el Dow Jones, que aumentó un 0,39%, y finalmente el Standard & Poor's tuvo una sumatoria este martes del 0,25%. En Latinoamérica iniciamos con un retroceso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el índice Merval, que cayó un 0,60%, mientras que el Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo tuvo una alza del 1,56%. El Standard & Poor's de la Bolsa de México avanzó un 0,42% y Colombia también registró ganancia del 1,65% con su principal índice. Estamos hablando del MSCI Colcap en la Bolsa de Valores de nuestro país. Y finalmente, Santiago de Chile, tenemos el índice bursátil del Standard & Poor's IPSA, que tuvo un aumento del 0,02%. Bueno, 6:31. A ver, aquí por el lado derecho. Bueno, Kiara, pues Latinoamérica ha tenido un año excepcional, yo creo, y también nos ha sorprendido en Colombia. Si no incluye dividendos y precios, va a un 50% de utilidad.
Creo que ningún analista había anticipado que esa iba a ser la rentabilidad, aunque todos los analistas decíamos desde hace mucho tiempo que es que los precios de las acciones estaban muy bajos. Ustedes tienen aquí un invitado que es especialista en eso y creo que en estos 3 años era lo único que decía, están muy baratas, pero no teníamos una expectativa de qué puede ser ese disparador. En el imaginario uno podría decir un cambio de gobierno, podría ser un disparador, pero pues ahorita no está tan claro. Y a pesar de eso, las acciones han repuntado. Y la razón tal vez que toca a todos los mercados de América Latina es el comportamiento del dólar. Creo que ninguno a comienzo de año decía es que el dólar, o muy pocos, si es que los invitaron ustedes acá, es que el dólar va a bajar del 4.400 al 3.800 o 700 como tuvimos. Pero ese comportamiento del dólar no es exclusivo de Colombia, también está asociado a otros países de América Latina. Y cuando uno mira los gráficos de largo plazo, si uno ve descenso del valor del dólar, muchas veces los activos emergentes repuntan en términos relativos frente a los activos de Estados Unidos. Entonces eso es lo que ha pasado a lo largo de este año. ¿Qué va a pasar el próximo año? Yo creo que si evitamos ese escenario recesivo en Estados Unidos, como aparentemente sugiere la información actual, si hay enfriamiento, obviamente, pero parece que se puede enfriar. Además que Estados Unidos va a arrancar el próximo año con su Big Beautiful Bill, va a haber unas ayudas, unos estímulos adicionales a la economía, entonces uno dice por ahora no. Y si la Fed pues no sube la tasa, sino como bien lo mencionó Maritza al inicio, 87% de probabilidad de recorte de tasa ahorita en diciembre y se sigue hablando de recortes para el próximo año, pues ese escenario, ese caldo de cultivo para el mercado emergente, incluyendo en América Latina, podría continuar permaneciendo y nos puede seguir sorprendiendo. También lo dijo Maritza, un nuevo máximo acá en Colombia, ¿no? En el índice accionario de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces uno dice, oiga, ¿y esto quién lo predijo? Nadie lo predijo, que así se lo dijo. 6:33. María Lorena Moreno de Acciones y Valores, a quien también le mando un gran saludo al gran Rafael Aparicio, presidente de Acciones y Valores. A ver, María Lorena. Bueno, pues de cara a los mercados latinoamericanos, digamos que también enfocándolo un poquito a Colombia, sin duda, como mencionaba Daniel, el comportamiento ha sido bien sorprendente, en la medida en que ha sido un año en el que la volatilidad de los mercados pues ha sido también bien marcada y pues todas las tensiones geopolíticas externas sin duda han repercutido, particularmente es en el apetito por riesgo de los inversionistas. Pero pues vemos que los mercados latinoamericanos pues siguen en un rally bien importante, como lo mencionaba Daniel, el Colcap pues no para de subir, impulsado pues principalmente por el sector financiero, que es donde nosotros nos vemos mucho más optimistas, así como de consumo discrecional, pues si bien las expectativas para el otro año pueden aún estar ligeramente desviadas en materia, digamos, que de tasa de política monetaria y de crecimiento, pues el panorama para los mercados accionarios particularmente sí es bien optimista. Ahora también, considerando que pues ya nos acercamos a un año electoral, consideramos que los inversionistas pues también ya se están encaminando un poco a esa narrativa de un cambio, de una mejora, digamos que un año de consolidación, que sin duda pues es optimismo para los mercados. A ver, don Julián García, estamos mirando Latinoamérica y a propósito de la charla de gas ayer, hablamos de Venezuela. A ver, ¿cómo está viendo el tema de Latinoamérica? Y ahorita le preguntaré sobre Venezuela. Bueno, pues desde el punto de vista energético, uno ve, viendo así rápidamente por país, uno ve un Chile aprovechando un cobre que está a buen precio, un oro que está a súper buen precio, Perú igualmente disfrutando un cobre y un oro a muy buen precio. Estos son ingresos muy importantes para estos dos países. La actividad minera en Chile y en Perú es fundamental en su desempeño económico, entonces eso les ha ayudado muchísimo. En el tema económico, Argentina también pues está movilizando, aumentando su producción de petróleo y su producción de gas, en parte el gas del fracking en la cuenca de Vaca Muerta, y también mirando minerales. Argentina se está moviendo a explorar otras opciones de minerales, por ejemplo litio. Aparentemente Argentina cree que por ahí se puede mover también. Brasil está subiendo su producción decididamente, está Petrobras invirtiendo todo lo que puede, Lula apoyándolos, inversionistas extranjeros acompañando estas inversiones fuertes en esas cuencas del
costa afuera sobre todo, que es donde hay esos yacimientos gigantes, en particular en aguas profundas, en lo que se llama el presalt, ¿sí? Y obviamente Brasil también se quiere meter hacia el norte, hacia lo que ellos llaman Guinea Ecuatorial, que no es el país Guinea Ecuatorial, pero es en la parte norte, que es lo que colinda con las Guyanas, las 3 Guyanas interesadas en el petróleo, la Guyana de la izquierda, o sea, la Guyana, la que era inglesa, la que era colonia inglesa, pues es la Guyana de la que hablamos todos los días. Ya Guyana superó la producción de Colombia, un país de solamente 1 millón de habitantes, y ya produce más petróleo que Colombia, y está haciendo inversiones gigantescas. Los proyectos allá son de 5.000, 10.000 millones de dólares. Sí, son proyectos muy costosos, pero también muy rentables. La que está a la derecha, que era ¿Son proyectos con fracking? No, esto es convencional, en aguas profundas. La Guyana de la mitad, que es la Guyana holandesa, ahí también, luego de una actividad exploratoria durante unos años de pozos secos, finalmente hubo buenos descubrimientos y quieren desarrollarlos. Entre otras, en estos días, el gobierno y empresas como los franceses Total dicen que ya van a comenzar a desarrollar campos. Más gas que petróleo, pero mucho condensado. El condensado es un hidrocarburo valiosísimo que está normalmente asociado al gas, se vende, es casi gasolina, entonces se vende a mucho mejor precio que el petróleo, ¿sí? Y obviamente más a la derecha, pues la Guyana francesa sí, por lo pronto no se ha movido, que es la de más a la derecha, y luego ya sigue Brasil, que es donde quiere, obviamente ONGs confrontando eso desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Entonces Ecuador pues también mantiene su producción, no tanto como quisiera, y México pues sí ha tenido problemas desde, pues es una producción que viene cayendo, una producción de petróleo, y entonces para México eso ha sido un golpe durísimo. Este gobierno en particular ve eso, que está dramático, y por eso la presidenta y Pemex han dicho que están considerando, y aparentemente es una consideración seria, comenzar a hacer el fracking en México, ¿sí? Entonces están evaluando eso, están considerándolo, pero ya con el visto bueno, por lo menos la misma presidenta ya dice que de golpe les va a tocar recurrir a eso, porque si no se les pone una crisis también de sostenibilidad. Y obviamente ellos importan gas de Estados Unidos, entonces son importadores de hidrocarburos, necesitan unos volúmenes muy importantes de gas. Eso es más o menos como anda el mundo de los minerales. Y no mencioné Colombia, pues porque todos sabemos en qué andamos. 6 de la mañana y 39 minutos. Óigame, Julián, no es que ayer hablaba con un personaje y me decía que de todas maneras, pues esto usted ya nos ha explicado que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, y menos en las actuales condiciones. Pero si donde pudiéramos traer gas de Venezuela, el gas de Venezuela nos saldría a precio de huevo. ¿Es verdad? Pues indudablemente, si algún día se logra viabilizar traerlo, pues primero Venezuela pues tiene gigantescas reservas tanto de petróleo como de gas, eso es claro, ¿sí? Inclusive cuando se hizo el acuerdo hace ya como unos 15 años o 12 o 15 años con Venezuela para darles gas, el compromiso era que nos iban a devolver ese gas, compromiso que nunca se honró por parte de Venezuela de devolvernos el gas, y hoy estamos teniendo que importar carísimo licuado, mientras los venezolanos nos debían, ¿sí?, un gas que les habíamos, entre comillas, prestado. Pues obviamente se vendía a un precio que era entre otras muy barato, y nunca nos llegó. Entonces, indudablemente, si se quiere, se puede, pero para que se quiera, se necesitan un poconón de cosas geopolíticas, inversiones técnicas, etcétera. Pero claro, tenemos un país lleno de petróleo y lleno de gas, pero necesitamos es una geopolítica diferente. Bueno, técnicamente, ¿cuánto se demoraría? Pues mire, en estas cosas, si usted quiere mover un proyecto de hidrocarburos, lo puede hacer relativamente rápido.
¿sí? Si tienes los licenciamientos ambientales y obviamente los acuerdos comerciales, ya hacerlo operativamente no es tan complejo. Las compañías de servicios, usted le dice, constrúyame este tubo, arrégleme ese tubo, que es lo que hay que hacer, ellas lo hacen relativamente rápido, pero para que el contratista pueda actuar, obviamente hacer su contrato con la respectiva petrolera, pues eso toma un tiempo, en particular licenciamientos, hoy en día las comunidades, entonces hay que ver si hay que hacer la consulta, etcétera, ¿sí? Entonces, desde que toda esa permisomanía funcione y haya el acuerdo comercial y político para hacerlo, desde el punto de vista técnico no es tan lento, ¿sí? Puede ser relativamente rápido, meses. Bueno, son las 6 de la mañana y 42 minutos. Hay un dato que nosotros no hemos revelado, la emisora no ha revelado, y es un dato buenísimo para Javeriana Estéreo. Y es que el crecimiento que tuvo el número de oyentes de Javeriana Estéreo en el segundo cuatrimestre, ese número de oyentes tuvo un crecimiento del 87% frente al mismo segundo cuatrimestre del año pasado y un crecimiento del 52% frente al anterior cuatrimestre. Es decir, estamos volando. Obviamente, junto con Primera Página Radio. Ese datico no lo tenía usted, la variación no la tenía. Bueno, son las 6 de la mañana y 43 minutos. Lástima que la producción no me... Pero ahorita me va a regalar ese sonido, porque hay un paracaidista ahora en Primera Página. Se llama Guillermo Valencia. Entonces, si en producción tuvieran el sonido, bueno, vamos a tener el sonido en breve. A ver, don Guillermo Valencia, ¿cómo está? Cuénteme, ¿usted en dónde se encuentra en este momento? Veo pantalla por ahí en algún... ¿Aeropuerto? ¿Eso está en un aeropuerto o qué? Sí, aeropuerto. Sí, está en un aeropuerto, una conexión para Bogotá y después una conexión para Estambul. Ah, uy, Dios mío, va para Estambul. Qué envidia. Bueno, a ver, pero ¿en qué aeropuerto está hoy? En este momento. Ahorita en Medellín. Esperando el ok. Bueno, a ver, empecemos por el tema que todos hablan, eso se vuelve tema común, que es el sucesor en la Reserva Federal, que porque ya Trump lo va a cambiar. A ver, ¿cómo ve ese cambio y si eso significa algún cambio en la política monetaria de los Estados Unidos y por consiguiente del mundo? Don Héctor, yo sí creo que hay una probabilidad de cambio en la Reserva Federal, pero a mí lo que me llama más la atención no es tanto el cambio de la Reserva Federal, sino el cambio que tenía el poder de la política monetaria. Digamos que durante 30 años uno lo que más miraba era la Reserva Federal. Yo creo que el control de la política monetaria o el control de la liquidez en el mundo no lo tiene la Reserva Federal, lo tiene el Tesoro. Es más importante lo que hace Biden que lo que hace Jerome Powell. Y lo vimos con el episodio del problema de liquidez que hubo en los dos meses pasados. Es que cuando hay un país que tiene un déficit tan grande y cuando ellos salen a emitir deuda, básicamente están secando la liquidez del mercado. Y cada vez que hacen eso, pues de alguna manera están forzando a que la Reserva Federal tenga que inyectar liquidez. Entonces, desde ese punto de vista, es algo muy relevante, pero creo que es más relevante entender que pasamos de dominancia monetaria a la dominancia fiscal. Bueno, a ver, así vamos a identificar en adelante a Guillermo Valencia. A ver, vamos. Cayó mal Guillermo Valencia. Bueno, nos vamos con los commodities. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Los precios del petróleo están subiendo en medio de unas
posibles negociaciones para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que impactan el precio. El Bren está en $63.11, sube 1,07%, y el WTI de Estados Unidos al alza 1,33%, $59.42 el barril. El gas natural también sube casi que cerca del 3%, 2,56, y está en $4.96. El oro está, aunque bajando, sigue muy alto, $4.204, pero la variación es casi del 1%. El cobre está en estos momentos en $5.25, alza del 1,40%, mientras que el café en estos momentos tiene un precio de $4.01, cae su precio un 0,42% la libra. El azúcar, 15 centavos, sube un 0,67%, y el carbón está en estos momentos en $99 la tonelada. Eso es una subida del 1,90%. A ver, don Julián García. Bueno, ¿qué vemos un poquitico en el mundo de los commodities en cuanto a qué está pasando? En el mundo petrolero, pues sabemos que estamos en una situación de sobreoferta, tanto en el corto como el mediano plazo, pues eso es lo de fondo que está explicando este precio alrededor de los 60 y piquito para el caso del Bren y 50 y pico para el caso del WTI. Y estas fluctuaciones recientes tienen que ver un poquitico pues con los dos eventos geopolíticos principalmente que están como llamando la atención. Uno, Rusia, donde supuestamente hay una negociación para ver si se logra una paz, pero la subida de hoy se explica porque parece que no van a llegar a acuerdo, pero ayer parece que sí, por eso ayer bajó el 2%, hoy vuelve y sube el 2%, entonces fluctúa un poco alrededor de esos $60, explicado en si avanzan o no avanzan las miras de negociaciones. Mientras tanto, Rusia sí sigue sufriendo más su presión, la presión que le está poniendo Occidente, sufre más el golpe que le pusieron a finales de noviembre de sanciones a las dos grandes petroleras rusas, la una estatal y la otra más privada que estatal, Lukoil y Rosneft. Les está dando muy duro. Estas empresas han tenido que comenzar a cerrar refinerías, las que tenían internacionalmente, porque el acuerdo es que todo proyecto que tenga más del 50% de propiedad por alguna de estas dos petroleras no puede hacer transacciones, digámoslo así, con Occidente. Entonces, inclusive han comenzado a vender activos internacionales, los que tienen fuera de Rusia, estas petroleras, y entre otras muchas están ofreciendo, en particular muchas americanas están ofreciéndole comprar activos a estas petroleras rusas, pero mientras tanto han tenido que comenzar a cerrar operaciones. También cada día bloquean más, hay más seguimiento de los tanqueros, de esos grandes barcos que llevan el petróleo que sale de Rusia. Cada día más los interceptan, tanto por el Báltico como los que salen pues por la otra ruta por Asia, y eso está dificultándole aún más a Rusia, y mientras tanto Ucrania le sigue dando a la infraestructura. Entonces, aunque hay una sobreoferta, pues también Rusia está teniendo problemas para sacar su producción, y eso pues digámoslo así, es un contrapeso, digámoslo así, de que la sobreoferta no se vea tanto, ¿sí? Por lo que Rusia está sufriendo, que Rusia, como sabemos, es un gran abastecedor internacional. ¿En cuánto puede terminar el petróleo este año? Estamos a menos de un mes. Pues hay una probabilidad de que baje a los 50 y piquito, ¿sí? Que se acerque a los 50. ¿Sí? ¿En cuántos está? ¿El Bren? El Bren está en 63. 62, 60. El Bren que baje a 55. Eso lleva como cuántos días, como semanas lleva. Yo vengo acá 60, 62, sí. Luego 63, luego 65, 62. Pues eso es una posibilidad que baje. Estados Unidos ya no lo quiere bajar tanto porque ya por debajo de los 60. Apuestas, $55, Julián García, 55. No, yo doy es probabilidades. Hay una probabilidad de que baje. Yo no adivino. Yo doy es probabilidades. ¿Sí? Porque bueno, ¿y el año entrante?
El año entrante yo también lo vería, la sobreoferta sigue. Es más, la sobreoferta que se espera para el año entrante es aún mayor. La sobreoferta de este año era más o menos 2 millones de barriles diarios. Se espera que ya para finales del 26-27 la sobreoferta mundial sería 4 millones de barriles Cuando diarios. arranque el próximo gobierno, que a propósito, O sea que les bajaría más les tengo el dato, Más presiones de sobreoferta. faltan 248 días. Faltan 248 días, pero para el Mundial faltan 189 días, incluyendo este miércoles. Entonces, Desde que no haya eventos geopolíticos que lleven a otra cosa, la probabilidad es alta de que esté por estos niveles o un poquito más abajo, porque lo que está es aumentando la sobreoferta de 2 a 4 millones. usted en los habla de próximos probabilidades. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es Julián, una su pregunta. posición, Guillermo Valencia? A ver, díganosla usted. A ver, ya que está operando No, ahí tengo en una pantalla. pregunta. A ver. Julián, de esa sobreoferta, ¿por qué una vez más producción de Estados Unidos o por una caída de la demanda? Más, pues por un lado más... Pero le dio miedo a hacer su vaticinio, ¿no? Pero sí. Es las dos cosas. Por un lado, aumento de oferta de Estados Unidos. Estados Unidos logró un nuevo récord en estos recientemente, volvió un nuevo récord, pero es que además de eso, Guyana está aumentando, Namibia está aumentando, Brasil está aumentando. Ahora hay otros países en África con unos descubrimientos interesantes. África en general va a poner más producción, entonces Latinoamérica va a poner más producción, África va a poner más producción, y Rusia pues no sabemos para qué va, y obviamente la OPEP está poniendo más producción y eso se ha venido dando. Entonces hay más sobreoferta por todas partes, digámoslo así, menos Colombia sí no está poniendo más en el mercado, es de los poquitos que no está poniendo más en el mercado, sino poniendo menos, pero la mayoría están poniendo más. La demanda sigue creciendo, no tanto como se había dicho hace unos años, la demanda sí sigue creciendo, pero ya muy moderadamente, el agregado moderadamente, donde crece, sabemos es en los países en desarrollo, porque en los países desarrollados, Japón, Europa, etcétera, allá todos los días baja la demanda de petróleo. Entonces, el que la hace crecer es China, India, ¿sí? Y un poquitico los otros países latinoamericanos, africanos, pero son volúmenes no muy significativos. Entonces, por eso, ante ese aumento de producción y un crecimiento de la demanda débil, es que se ve que el excedente pudiera ser 4 millones, que es aproximadamente el 4%. Político como el que usted menciona, por ejemplo, la tensión de Estados Unidos en Venezuela, ¿podría incidir también? ¿O no hay pues que un preocuparse? evento geopolítico es que se resuelva algo con Rusia, ¿sí? Y entonces Rusia comienza a poner mucho más crudo en el mercado y ahí sí se va bien para abajo. O sea, el evento geopolítico que usted está esperando es para que se casque el precio, ¿no? Muy bien. Pero el evento también es para el otro lado, ¿sí? El evento también es para el otro lado. ¿Cuál puede ser? para el No, otro pues lado? uno no sabe que de golpe Irán diga, oiga, yo voy a salir a hacer algo para ayudarle a Venezuela, ¿sí? Y entonces uno no sabe eso en qué termine, ¿sí? Y lo ayudaría Porque Irán tiene sus sanciones de poner crudo en el mercado. O sea, Irán también tiene que vender crudo, pues, digámoslo así, en el mercado negro, Por eso, pero debajo. sí. Irán vende parte de su crudo diciendo que es iraquí. Pero eso que no también es iraní. ayuda a que se caiga más el precio. Ah, sí, no, por eso. ¿Sí ve? Todo apunta para... A ver, Taiwán, China y esas cosas que uno tampoco los tiene y pues no se puede predecir si va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Hay una pregunta que es importante hacérsela a Julián. 2014-2015, el mercado también tuvo sobreoferta de crudo y tuvimos una caída muy grande del precio del crudo que estaba acercándose a los 100 y lo llevó a los 40. Yo recuerdo que cuando miraba la historia decía que una sobreproducción de 1.4, 1.5 millones de barriles en ese momento y el precio se nos desplomó. Cuando Julián está hablando acá que ahorita tenemos 2 millones de barriles de sobreproducción y que el próximo año pueden ser 4, yo creo que es una alerta muy válida y el sesgo es para abajo, por ahora no para arriba, a menos que suceda algo
Lo que pasa es que El tampoco puede. próximo gobierno, la noche oscura, la vaca negra, yo que no veo, se me caen las gafas y las piso. Es difícil que baje ya a los 50 y piquito, así, acercándose a los 50, porque entre otras, ya muy cercano a los 50 ya se han quebrado muchos pequeños, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay muchos, sobre todo los pequeños, allá en el Permian, etcétera, que no sé, es De conocido. hecho, Esos ya comienzan su break-even, su costo de viabilidad ya para unos está a los 55, etcétera. Entonces el mismo Estados Unidos ya no lo quiere dejar bajar tanto porque se va a ganar unos enemigos internos, ¿sí? Porque ya a 55 o algo así ya comienzan a sufrir un poco la industria americana. de hecho, hay un país que estratégicamente está aumentando sus reservas muy calladito y nadie le pone mucho cuidado, que China, 500.000 barriles día, leí hace más de un mes. ¿Para qué compra tanto petróleo? ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? ¿Ante qué se quiere proteger, Héctor? No, y China, además de eso, va a hacer fracking, ¿sí? Parte de esas reservas es porque las está viabilizando con la técnica del fracking. Bueno, muy bien. El gas está interesante. Bueno, a ver, ¿qué quiere el gas? Pues ya le pregunté el gas y mire. No, pero eso era en Latinoamérica. Bueno, el gas en Estados Unidos está muy alto, como Kiara mencionó, está tratando de llegar a los $5 por millón de BTU, porque el invierno está fuerte. Acuérdense que entre más invierno, pues más gas se necesita para la energía, para la calefacción. Entonces en Estados Unidos hay mucha presión de que se necesita más gas al punto de que ya está subiendo tanto y la demanda está fuerte que ya están pensando en prender una que otra carboeléctrica, ¿sí? En Estados Unidos, que ya se estaban apagando todos, están pensando en prenderla, pero es que también los productores de gas están felices exportándole gas, en particular a Europa, ¿sí? Y Europa, como se los paga un poco mejor que Estados Unidos, entonces si bien la demanda sube, muchos dicen es que me va mejor exportándosele a Europa. No obstante, el precio en Europa, y eso yo lo creo que es una noticia bien importante, en particular para Europa, es que el precio en Europa ya bajó de los $10 por millón de BTU. Ese ya es un precio muy competitivo que le va a ayudar muchísimo a Europa para todo eso, lo que mencionaban ustedes ahora de que Europa ya tiene controlada la inflación, pues más recontrolada ahora, sabiendo que tiene crudo barato, porque está importando crudo, entre comillas, relativamente a bajo precio, y está importando gas. A Europa ya le está llegando mucho gas y Europa, acuérdense que el objetivo de Europa es en el año 2027 ya liberarse del todo de Rusia, ¿sí? Ellos todavía más o menos el 10% de lo que importan viene de Rusia. El objetivo es que durante 2026 gradualmente ya se llegue a cero para que el año 2027 ya no haya ni un solo pie cúbico de Rusia en Europa. Ese es el plan y lo están logrando, pero además de eso lo están logrando a unos precios muy competitivos, ya por debajo de $10 el millón de BTU, ya es un precio bastante razonable que le ayuda muchísimo a la industria europea que había estado en dificultades. Entonces es interesante lo que está pasando en el gas. 6.58. ¿En cuánto es que va el oro? El oro en estos momentos, don Héctor, está cotizando en 4.208 pesos. Sí, eso pues, como para arriba. A ver, don Guillermo Valencia, le queda un minuto para que me hable de oro. Pues, Héctor, yo creo que, digamos que si hay una fuerza muy grande de China en comprar reservas de oro. Mano, puede bajar Entonces, la mano. La mano la tiene ahí arriba, mire. Perdió 15 segundos, 20, 25. Eso, siga a ver. Bueno, yo creo, en una de la discusión de Julián, y yo creo que políticamente está pasando algo muy grande, es que China sí está haciendo una transición radical hacia la electricidad. O sea, China tiene una vulnerabilidad geopolítica con el petróleo, es el estrecho de Malaca. Si Estados Unidos le bloquea el estrecho de Malaca, si India le bloquea el estrecho de Malaca, pues tiene una vulnerabilidad geopolítica muy grande. Entonces, está haciendo all in electricidad, y yo creo que ese movimiento al gas, al carbón, a la nuclear y al parte de vehículos eléctricos, pues es gigantesco en China, y yo creo que eso también va a impactar el precio del crudo, porque hay una transición del petróleo a la electricidad muy radical. Entonces creo que eso también es algo muy importante. Le pregunté de oro y me respondió con petróleo No, bueno. te respondí la primera parte. Es, sí, China... Le quedan yo siento 30 segundos. Yo creo que el sistema monetario internacional se va a partir en tres. Uno va a ser el dólar, pero va a ser un dólar digital, y eso Benson lo está empujando muchísimo. China quiere lo mismo, pero
nadie le crea al yuan solito, entonces necesita oro que lo respalde de el otro estándar que va a estar en Emiratos Árabes, Suiza y Singapur, va a ser Bitcoin. Y yo creo que eso cada vez va a ser más notable y es un cambio importante. 7 en punto. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Bueno, estamos dedicados al tema energético. Veo que ya está lista doña Laura Gabriel. Empecemos con Laura Gabriel. A ver, doña Laura Gabriel, que no vaya a aparecer Menta, por favor. Menta es la gata, ¿no? Héctor, buenos días para usted y para todos. No creo que aparezca Menta. Bueno, voy a empezar con que el día de ayer, Ecopetrol, por primera vez, el presidente de Ecopetrol salió a decir que el Permian no se vende, que no está en los planes, que pues realmente que la compañía tiene planeado quedarse con esta cuenca. Sin embargo, pues después de su intervención, el viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pasos, dijo que para que el Permian se pueda vender, hay que tener alternativas más rentables y más sostenibles, Héctor. Bueno, y eso cómo, perdón un segundo, Laurita, ¿y eso cómo se come eso que está diciendo don Julián García? Aprovechémoslo aquí al máximo. Pues uno lo que pudiera entender es que el gobierno central, encabezado por su jefe máximo y obviamente por el dueño de Ecopetrol, que es el Ministerio de Hacienda, y obviamente acompañado por el ministro de Minas, han manifestado clara y explícitamente que quieren salir del Permian, ¿sí? Y la empresa, pues, ha manifestado que no lo quiere hacer, ¿sí? Tiene sus razones y obviamente, pues, tiene que ser más prudente la empresa, ¿sí? Aunque obviamente sabemos que tiene que acatar órdenes de quien lo puso en el cargo, también está invitado, digámoslo así, a una mayor prudencia. Y una mayor prudencia es decir, si es eso, cómo se hace, etcétera. Acordémonos que en parte el Permian, el gobierno lo ha querido vender no solamente de ahora es que salió a los medios y hay como el ruido, pero en realidad el mensaje de Petro casi que arrancó desde que él subió al gobierno. O sea, él ya lleva 2 años y medio, 3 años queriendo hacer eso. No lo ha hecho en 3 años. Ahora elevó el tono, digámoslo así, en que lo quiere hacer, pero el mandato de él, ese mandato de tratar de vender el Permian, lo trajo prácticamente desde que llegó, ¿sí? Entonces, en 3 años no lo ha logrado, ¿sí? No lo ha logrado. Seguramente tratará de ver si lo logra, pero la empresa ha sido un poquitico más prudente, ¿sí? Y dice que no lo ha llevado a la Junta, pero eso no quiere decir que no lo hayan estudiado, y es solo llevarlo a la Junta y en 10 minutos lo aprueba la Junta. La respuesta de que es que la Junta no le ha llevado el tema, la respuesta del presidente Roa, no lo he llevado a la Junta, listo, pues lo puede llevar la semana entrante, en 10 minutos lo aprueban y a la semana siguiente lo ejecutan. Pues esa no es, sí. No, pues no, eso no dice que no lo vayan a hacer. Bueno, lleva mucho más de 3 años intentando, quedan 248 días, ¿no? Le quiero recordar. Bueno, pero digamos, lo que yo sí quiero es, en sus cuentas, ¿vale la pena estar con el Permian? Porque usted ahorita me dijo que si el precio del petróleo cae, muchas productoras en Estados Unidos que acuden al fracking, pues no estarían muy contentas y inclusive podrían parar sus operaciones. Usted échemele números así, fríos, sin pensar en la politiquería que tanto les gusta aquí en este país. A ver, bueno, números y solo números. A ver, yo como lo veo es que los retos que tiene Ecopetrol en el Permian en Estados Unidos son 3. Por un lado, el precio en sí. Si el precio baja mucho, estas actividades de fracking se hacen menos rentables, tienen un costo
relativamente alto. Los primeros que se caen normalmente son los pequeños proyectos, no los proyectos grandes de las empresas grandes como con Occidental. Entonces los primeros que se quiebran son esas pequeñas petroleras junior. Entonces el proyecto de Ecopetrol tiene un break-even más abajo, ¿sí? Pero igual es un reto de que sea menos rentable. El segundo reto para Ecopetrol es que donde ha aumentado en estos meses la producción en el Permian es más gas que petróleo. Y el gas es un negocio menos bueno que el petróleo, ¿sí? El precio normal del gas en Estados Unidos ha sido $3 o algo así. Y a ese precio, pues no es tan rentable el gas. O sea, lo que ha venido aumentando la producción de Ecopetrol no es el negocio más rentable. No obstante, en este momento ya está llegando a $5 y eso le ayuda mucho a Ecopetrol. Pero en cualquier momento, pero eso es por el invierno, esos 4, 8, lo que sea que esté el precio del gas, pasa el invierno y de golpe vuelve otra vez a los $3. Entonces simplemente se están haciendo ahí lo que se llama windfall profit por el invierno, aprovechando que el precio del gas subió, ¿sí? Pero de golpe en marzo ya el precio del gas está otra vez en $3. Entonces ese es el otro reto. Y el tercer reto... ¿Cómo fue la frasecita? ¿El qué? El windfall profit, ¿sí? Eso, pues bueno. ganancias sí, porque es que nuestros oyentes ganancias extraordinarias, ¿sí? Si usted tiene un plan de negocios suponiendo a $3 por millón de BTU y de golpe por unos meses sube a 4.50, pues son ganancias extraordinarias y esa es la traducción, perdón. Ganancia extraordinaria. Ganancia extraordinaria. Bueno, y el tercer reto de Ecopetrol es que para él la rentabilidad es menor que para su socio y para los otros porque Ecopetrol le hace un carry a Occidental. ¿Qué es un carry? Cuando usted entra en un proyecto que otro es el que lo tiene, el que lo gestó, lo desarrolló, usted tiene que pagarle una prima, ¿sí? al socio que lo aceptó en el negocio de él, ¿sí? Y esa prima es un monto relativamente alto, ¿sí? Entonces eso usted tiene que quitárselo a sus cuentas porque es el costo que le pagó por entrar al negocio del otro, y es lo que se llama el carry. En este caso es que Ecopetrol paga un mayor porcentaje de los costos del porcentaje que recibe en la producción. Entonces, Occidental está ganando más, digámoslo así, de lo que gana Ecopetrol, porque Occidental paga menos porcentaje en costos de lo que le corresponde en su producción, mientras Ecopetrol es al revés, paga más porcentaje de los costos de lo que le corresponde en la producción. Conclusión. ¿Y eso es por qué? Porque entró al negocio del otro. Conclusión. Entonces tiene esos tres retos que se ponen más duros si las tres cosas coinciden: precio del petróleo bajo, precio del gas bajo y ese carry, pues el negocio no sería tan rentable. En este momento le está ayudando por lo menos el precio del gas. Bueno, a ver, doña Laura Gabriel, Canacol, ¿qué tiene usted de Canacol? Héctor, de Canacol tengo que el día de ayer confirmó que KPMG pidió reconocimiento de insolvencia en Colombia. La compañía pidió a la Superintendencia de Sociedades reconocer el proceso adelantado en Canadá. La solicitud incluye: 1, reconocer a KPMG como monitor y representante extranjero del proceso principal. 2, suspender todo proceso de ejecución contra los bienes de Canacol y suspender cualquier medida en trámite que impida a esas entidades continuar operando dentro de su actividad ordinaria, Héctor. Bueno, está con nosotros César Pavón, quien es el jefe de investigaciones de Corfi Colombiana. ¿Cómo era antiguamente? Corporación Financiera Colombiana. Corfi Valle. Y anteriormente no, se fusionó con Corfi Valle. Bueno, a ver, César, entre otras inversiones que tiene Corfi tiene que ver con el gas. ¿Usted cómo está viendo ese negocio? Bueno, Héctor, primero que todo, muy buenos días. Qué gusto estar acá, casa llena además, empezando diciembre. Llega diciembre con su alegría. Es que iba a venir usted. Entonces, primero que todo, muy buenos días. Pues mire, Héctor, yo creo que coincido en gran parte con el análisis de Julián. Tal vez lo complemento, que venía haciendo previamente, tal vez lo complemento diciendo, usted, y creo que ahorita vamos a poder ahondar en eso, porque nosotros mañana en un informe de lanzamiento de perspectivas del próximo año nos vamos a enfocar en los retos del próximo gobierno. Propaganda. En retos del próximo gobierno. Justamente creo que la soberanía energética es una de las prioridades
número uno del próximo gobierno. Pero yo creo que un poco el mensaje que transmitiría es, no nos tenemos que concentrar, o el próximo gobierno no se tiene que concentrar en los nuevos descubrimientos, en los nuevos pozos, solamente pensar en Sirius, que yo creo que es como la apuesta más ambiciosa de gas y en general en el corto y mediano plazo, pues su implementación y según los nuevos tiempos que nos dio Ecopetrol, darían más o menos para que estaremos viendo estos nuevos líneas o estos nuevos descubrimientos hasta el 2030, es decir, que todavía quedan unos años para eso. Yo creo que la principal preocupación y obsesión que debe tener el siguiente gobierno, en particular en el tema de gas, es cómo vamos a lograr importar gas, cómo va a ser ese proceso. Y de hecho, estimaciones de XM dice que acá al 2029 las necesidades de importación para tener energía en firme de gas pueden ser cercanas al 50%. Entonces yo así creo que un poco creo que la priorización que quería tener el siguiente gobierno no es tanto en cuáles son los nuevos descubrimientos, sino cómo aumentar la potencialidad de importar gas, que yo creo que hay tres frentes. El primero, claramente la SPEC. SPEC yo creo que ha sido el que de cierta manera ha naufragado los vientos previos. Es muy importante que aumente su capacidad para que se pueda tener más disponibilidad. Pero aparte entonces tenemos los proyectos de Ecopetrol, está unos cuantos, no sabemos ahí, Julián de pronto nos puede complementar cuál de esos es más viable, pero tenemos uno en Ballenas, que yo creo que eso es una alternativa que se habla mucho. Yo relacionada a la pregunta que hizo Héctor, nuevamente, acá hay que ser prácticos, hay que ver lo que es viable en el corto plazo y creo que importar gas de Venezuela en esta coyuntura y más por los temas logísticos resulta muy difícil de pensar que se va a poder implementar y sin hablar del tema geopolítico que puede llegar a estar pasando en esos lados. Yo por tal motivo me enfocaría en eso, en ver esas opciones que ya tenemos. También tenemos la opción de TGI, Ecopetrol, SPEC. Yo creo que la obsesión debe estar en eso, en cómo vamos a lograr, porque hoy en día lo cierto es que esa capacidad que vamos a requerir de importar gas no se va a lograr, a menos que se materialicen proyectos muy en el corto plazo. Y cabe destacar, Héctor, y yo creo que eso para la audiencia también, para que se mentalice, importar gas naturalmente sale más costoso. Y de hecho nosotros decimos, el gas nos va a seguir cobrando factura. Ya lo vimos en este año, febrero de este año fue el incremento de las tarifas de gas más altas. Es muy probable, están indicando que, dado que se vencieron algunos contratos este mes, probablemente en diciembre también vamos a ver incrementos de tarifas. Y naturalmente, y por eso es importante como hacer pedagogía, importar el gas, no solamente por lo que decía Julián, de por sí el gas en el mundo es mucho más costoso de lo que se producía localmente, pero todo el proceso de licuado tiene unos costos operativos que incrementan adicionalmente el precio de gas. Entonces yo creo que me enfocaría en eso. Primero, es muy importante garantizar las regasificadoras del país que puedan permitir importar gas. Y segundo, naturalmente, y eso es importante hacer pedagogía, el gas nos va a seguir cobrando factura. Bueno, muy bien, 7 de la mañana y 25 minutos. Bueno, con lo de Canacol, ¿eso cómo se afecta al mercado de gas y pues petrolero en Colombia? A ver, yo creo que lo afecta aún más lo que está pasando en el gas. ¿Y por qué? Canacol llegó a ser el 20% de la producción del país. En este momento ya va por el 15% y en este momento ya tuvo que bajar su actividad de perforación. Está ilíquida la empresa, está altamente endeudada, además de que es una cuenca, los proyectos en esa cuenca que tiene Canacol son muchos campos pequeños, entonces usted necesita hacer una continua actividad exploratoria porque esos campos van declinando, entonces la producción de Canacol va más o menos en picada, está bajando sustancialmente y eso es menos gas nacional del que se había calculado hace unos meses. O sea, hace unos meses se suponía que Canacol o esos campos de la cuenca del Valle Inferior aportaban X, ahora ese es X menos Y, lo que aportaría al mercado. O sea, presión adicional sobre la ya alta presión que hay sobre el gas, entonces más necesidades de inversión. Entonces, si tenía un estimativo de precio X, en términos de qué porcentaje importado, pues lo que hace es que tengamos que importar aún más. Con el problema financiero de Canacol, tengamos que importar aún más. Y le doy un dato. Hoy en día nos está saliendo más caro el gas importado a nosotros que a Alemania. Como reportamos antes, Alemania hoy está pagando por el gas importado menos de $10 por millón de BTU. Hoy,
Está pagando menos de 28 euros por megavatio hora, que eso es menos de $10 por millón de BTU, mientras nosotros estamos importando por encima de 15, 18. O sea, a Alemania le está saliendo más barato el gas importado que a Colombia. Mírenle la cara a César Pavón. A ver, María Lorena. Pero no es María Lorena. María Lorena Moreno, de Acciones y Valores. ¿Usted cómo ve esto en los mercados? ¿Usted lo siente, no lo siente? ¿Es un tema ajeno al mercado financiero? No, pues sin duda es un tema bien relevante en medida que hablamos pues de una materia prima importante para el desarrollo, digamos que de emisores principales, particularmente digamos hablándolo enfocado a Canacol, como lo hacíamos hace un momento. Sin embargo, pues es un tema bien sectorial, ¿no? Pues yo estoy mucho más enfocada, digamos, en renta fija, temas un poco más macro, que sin duda repercuten, pero es un tema súper sectorial que está sin duda enfocado en tema de commodities y pues ya particularmente para los emisores. Entonces, es algo como bien enfocado. Daniel Escobar. Pues Héctor, a mí la preocupación que tengo es que desde hace mucho le dijeron al gobierno que ha cuidado con este tema del gas y este gobierno no lo solucionó. Y fuera de eso, al inicio dijo mentiras, dijo que no va a haber necesidades de hacer nada y lo que nos está aquí contando Julián es que cada vez tenemos que importar más y lo que se nos viene para adelante, como nos acaba de mencionar César, es que pues no hay ninguna otra solución hasta el 2030 y lo que yo he escuchado internamente o con versiones al interior de Ecopetrol es que los proyectos no avanzan, ¿sí? Entonces mi preocupación es cuando se encontraron estos yacimientos en costa afuera colombiana, nos dijeron que los desarrollos empezaban, eso fue como en el 2018, 2017, si mi memoria no me falla, y que por los tiempos, más o menos 23, 24, 25, estamos 23, 24, 25, ahora me dicen 30, entonces, ¿cuándo va a llegar eso, Héctor? ¿Sí? Y no solamente eso, sino que estamos negociando mal también los precios para importarlo a Colombia, entonces todo mal. Entonces mi preocupación desde el punto de vista macro, porque yo antes tuve la camiseta macro, ahora estoy en la parte más de mercados, es eso, es una debilidad crónica colombiana que durante estos 4 años aumentó y que más hacia adelante, si no vemos cambio en esa dinámica dentro de la mayor compañía colombiana, en la parte energética, pues va a ser aún peor y quien va a pagar los platos rotos serán los usuarios de gas. ¿Y quiénes son los usuarios de gas aquí en Colombia, Julián? Las residencias, la industria es la primera que le está dando durísimo, o sea, los que más están sufriendo en este momento es la industria, ¿sí? La industria, las cementeras, etcétera, y eso obviamente va a repercutir en incremento en el precio del cemento, ¿sí? Porque esos lo tienen que cobrar Cemex o los que sean tienen que trasladárselo de alguna manera, entonces vea incrementos en el cemento, por darle un dato, ¿sí? Y si el nuevo gobierno quiere fomentar la construcción para reactivar la economía porque es generador de empleo, etcétera, pues va a estar con un cemento alto. Sí. A ver, Cesarín. No, tal vez un poco lo que quería complementar es, y en respuesta al tema tal vez de los precios, yo creo que también hay un tema implícito, lo dije al final, pero puedo enfocarme yo en los costos de producción que está implicando para el país traer el gas, no solamente tener las regasificadoras, que yo ya dije, yo creo que la obsesión del siguiente gobierno, bien sea el proyecto de ampliar SPEC, bien sea el proyecto de TGI en Ballenas, bien sea el proyecto de Ecopetrol, los proyectos de Ecopetrol que ha anunciado, también se requieren muchos temas regulatorios para poder distribuir el gas de manera, digamos, costo eficiente. Por ejemplo, solamente algo que ya es un tema muy técnico, pero es muy relevante en las discusiones, la bidireccionalidad, el hecho de permitir que esas distribuciones se puedan dar de vía por un lado y se puedan devolver de tal manera que sea bidireccional, eso facilita mucho y permite de cierta manera la distribución. Entonces yo creo que hay un tema regulatorio y por supuesto operativo que hay que trabajar arduamente para que justamente los precios que estemos pagando no sean los niveles que Julián ya indicó anteriormente. Óigame, ya que usted habló y ya que mañana me imagino que va a hablar, bueno, cuéntenos ese evento, porque es un super evento de todos los años, ¿no? Todos los años en esta época, no, más que nos adelantes, eso se hace por invitación de Corfi, ¿quiénes asisten? O la gente tiene que inscribirse, tiene que pagar alguna inscripción, ¿eso cómo es? ¿Y dónde va a ser? Bueno, Héctor, muchas gracias por este espacio
para compartir. Pues en efecto, mañana, como es tradición, vamos a tener el lanzamiento de nuestro informe de proyecciones económicas del próximo año. Ya puedo ver un poco en detalle de ellas, pero y dar las primicias acá a los buenos oyentes de primera página y fieles oyentes además, que además han crecido a un nivel del 80%, dijo Héctor hoy. Sí. Pero en principio están todos bienvenidos en nuestras páginas virtuales. La verdad vamos a compartir todo por nuestras redes sociales. Hay algunos invitados, clientes nuestros que pueden asistir presencialmente, pero esto abierto al público. Todo el mundo va a poder ver. Tendremos la participación del gerente Leonardo Villar, que va a ser muy importante para los desafíos de política monetaria. Pero además también invitamos a Michael Reed, quien fue el jefe editor del The Economist para América Latina y que nos va a dar la visión de América Latina. Tenemos elecciones en Chile, en Perú, en Brasil el próximo año, y eso es muy relevante para entender el contexto colombiano. Y de cierre vamos a tener un tema de ya político y de reformas con Mauricio Reina y Jaime Pumarejo. Entonces todos pueden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Y Milena López, la presidenta, va a hablar o no? Por supuesto, Milena va a hacer las palabras de bienvenida, quien va a compartir de cierta manera los mensajes, y ya entonces dentro en eso, y también por supuesto nosotros como equipo de investigaciones tendremos toda una presentación de nuestras proyecciones económicas, y más importante aún, ahora sí entro en materia, este año, Héctor, decidimos llamar el informe Vamos por la remontada. Entonces, ¿por qué? Porque en efecto, como usted bien dijo, no solamente quedan 289 días. 289 días para un nuevo gobierno, sino que también quedan 100 para el Mundial. No, perdón, 248 días. Estoy muy emocionado. 248 días y para el Mundial quedan 189, por eso era. 189 para el Mundial, 248 para el nuevo gobierno. Pues justamente en estas dos vías creo que lo llamamos Vamos por la remontada, en la medida que sí creemos que año 2026 va a ser la segunda parte de la década, es decir, vamos a llegar al segundo tiempo del partido, donde creemos que el año 26 se va a profundizar un poco las tendencias. Ahí tendremos datos puntuales de que esperamos en crecimiento, en inflación, en tasas de interés, donde tendremos algunas noticias importantes relacionadas a lo que han mencionado muchos codirectores, situación fiscal, pero más importante aún, y yo creo que una novedad de este año en el informe, es que naturalmente sí creemos que hay que hacer una estrategia de priorización de medidas y de temas para el siguiente gobierno. Entonces por eso hablamos de Vamos por la remontada, donde ya lo hemos venido enfocando acá, vamos a hablar del tema de soberanía energética, pero también vamos a hablar del tema fiscal, vamos a hablar de qué va a implicar para las empresas vivir en un contexto de altas tasas de interés, vamos a hablar también del tema de competitividad. Las exportaciones es un tema que se olvida mucho en el debate, pero creo que es importante más en este tema geopolítico recuperarlo, y finalmente también vamos a hablar de la seguridad jurídica y seguridad física. De cierta manera hacemos la analogía, vamos perdiendo 5-0 el partido. Yo sí creo que hay un interés y por supuesto hay la voluntad de que llegue quien llegue al próximo gobierno, podamos remontar ese marcador en el siguiente periodo. Bueno, 7:35. A ver, doña Laura, para rematar. Laura Gabriel, que no la veo ahí. A ver, Ya, eso. Héctor, Bueno, ya. para rematar, porque ya nos vamos a meter en el segmento macroeconómico. Sí, no, Héctor, para rematar, solamente que la Agencia Nacional de Hidrocarburos dio a conocer sus cifras de producción de gas y petróleo, y ambas bajaron en octubre en comparación con igual mes pues del año pasado. La producción de petróleo bajó 3,69% y la de gas cayó 9,21%, Héctor. Bueno, muy bien, son las 7:35 a.m. Nos vamos con los tres pegaditos. ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio. Buenos días, Héctor. De igual manera para los analistas, los oyentes y pues los compañeros, a las 7:36 de la mañana les cuento que la tasa interbancaria que está rigiendo este miércoles es de 9,24%, con respecto al anterior se mantuvo estable. En materia de los test, les cuento que la referencia a noviembre del 2027 ganó un punto básico en tasa, se ubicó finalmente en 10,64%. Los test abril del 2028 ganaron 4 puntos básicos en tasa para ubicarse finalmente en 11,31%. Los test a junio del 2032 cayeron en tasa 4 puntos básicos hasta el 12,43%.
0,23%. Los TES a febrero del 2033 subieron 6 puntos básicos en tasa hasta el 12,54%. Por su parte, los TES a octubre del 2034 subieron un poco más fuerte, 8 puntos básicos en este caso, hasta un nivel del 12,50%, y los TES a octubre del 2050 bajaron en tasa 6 puntos básicos a 12,50%. En Primera Página Radio, el informe de las monedas. Bueno, les cuento que la tasa representativa del mercado que rige este miércoles 3 de diciembre es de 3.817 pesos con 66 centavos. Con respecto a la referencia anterior, subió 33 pesos con 23 centavos o un 0,88%, teniendo en cuenta que la tasa anterior fue de 3.784 pesos con 43 centavos. Les cuento que en el spot el dólar cerró sobre los 3.808 pesos con 50 centavos, es decir, tuvo una caída de 4 pesos con 63 centavos o un 0,12%, teniendo en cuenta que el cierre anterior había sido de 3.813 pesos con 13 centavos. Ya en la modalidad Next Day, el dólar se ubicó finalmente en 3.820 pesos, es decir, que si se compara el Next Day versus el spot, hubo un aumento de 11 pesos con 50 centavos. En materia de la revaluación año corrido, esta se ubicó en 13,42%, cayó 75 puntos básicos y la revaluación de manera anual llegó al 14,46%, aumentando 9 puntos básicos. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Muy buenos días, Héctor, oyentes y a nuestros analistas. Les cuento efectivamente que en la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap rompió una barrera psicológica, la de los 2.100 puntos al alza. Culminó en 2.115 con 75 unidades, 1,65% al alza. En montos bonitos, sí, preferencial Cibes 30.000 millones de pesos y Colcap 20.000 millones de pesos, Ecopetrol 15.900 millones de pesos, preferencial Grupo Sura 10.558 millones de pesos, ISA 8.000 millones de pesos. Al alza, Cibes 4,94%, 68.000 pesos, preferencial Cibes 61.260 pesos, con un repunte del 3,62%, y Terpel avanzó 2,98% a 17.300 pesos. En negativo, Éxito 1,19% a 4.580 pesos, Promigas descendió 0,94% a 6.350 pesos y Mineros recortó 0,64% a 15.480 pesos. Por el lado del mercado global colombiano, montos relativamente interesantes y algunas valorizaciones importantes. Le voy a dar los nombres, montos, y luego le explico o le cuento a los oyentes de qué activos se tratan. IBIT, 1.600 millones de pesos. Nubank, que es muy reconocido, 1.500 millones de pesos. Nvidia, 900 millones de pesos, y el IB01, 700 millones de pesos. Le cuento entonces los activos internacionales. ¿Qué es el CSPX? Es un activo, el nombre es un poco técnico, iShares Core Standard & Poor's 500, que lo que hace es replicar la rentabilidad de un índice compuesto por las 500 compañías de mayor capitalización de los Estados Unidos. Y el IBI01 replica la rentabilidad de un índice compuesto por bonos gubernamentales denominados en dólares emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. 7:40 de la mañana, Héctor Hernández. Bueno, ayer hubo una super primicia de Primera Página, ¿no? La primicia tuvo que ver con cambios. Los cambios en la junta directiva del Grupo Argos. Primera Página se anticipó a la salida de 4 integrantes de la junta directiva. 12 sabían que era clarísimo que su retiro era los que se retiraron eran los representantes del Grupo Sura, que hacían parte de la junta directiva del Grupo Argos. Esto con la decisión tanto de Sura como de Argos de poner la casa en orden y acabar con el famoso desenroque. Los que salieron fueron Rosario Córdoba Garcés
que era representante por los fondos de pensiones, salió también Jorge Alberto Uribe, salió el presidente del Grupo Sura, que hacía parte de la junta directiva del Grupo Argos, Ricardo Jaramillo Mejía, y salió una niña que se llama Juana Francisca Llano Cadavid. Bueno, ¿quiénes fueron los que quedaron? A ver si tenemos los nombres de quienes quedaron. ¿De quienes finalmente quedaron postulados? No, quienes quedaron exactamente postulados, está muy bien usada la palabra. Y aprobados finalmente por parte del No, lo que pasó Grupo fue que Argos. esos que quedaron como postulados, hubo un comité que ahí se llama Comité de Sostenibilidad. ¿Cómo se llama el nombre bien? Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo del Grupo Argos. Bueno, ese comité estuvo mirando las hojas de vida y digamos que le dio la bendición a esa plancha que va a someterse en la Asamblea de Accionistas Extraordinaria que se va a llevar a cabo el próximo 16 de diciembre. Pero demos nombres. A ver. Bueno, sobreviven en esta postulación de la Junta Jaime Alberto Palacio, candidato independiente, Claudia Betancourt, quien es miembro de la Junta Directiva del Grupo Argos desde 2018, y Ana Cristina Arango, quien es miembro de la Junta Directiva del Grupo Argos desde 2009. O sea, de 7 miembros que ellos había, sobrevivieron. Solamente quedan 3. Y se suman a el listado entonces Miguel Geras, fundador de partner de MKH Capital, también Joaquín Lozada, presidente de Fanalca, Juan Guillermo Castañeda, ingeniero industrial, y David Yanovich, quien es socio fundador de Cerrito Capital. En el comunicado de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, en el comunicado de Argos, el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo le dio entonces el aval a estos 7 miembros de la Junta, dice que cumplen con todos pues el perfil adecuado para poder postularse y ser miembros de la Junta, integrar la Junta Directiva del Grupo Argos. Bueno, Primera Página dio el golpe periodístico de saber quiénes se iban. Obviamente que era difícil saber quiénes llegaban, pero los 4 que dijo Primera Página que se iban, se fueron. Por decisiones del Grupo Argos y del Grupo Sura de poner la casa en orden y de, digamos, de desmontar ese enroque que durante mucho tiempo existió en el grupo empresarial antioqueño. María Lorena Moreno, ¿cómo ve todos estos temas de Argos? Bueno, pues sin duda el grupo ha venido de un año de harta transición, si se puede llamar, digamos que con ese cambio con las inversiones en Grupo Sura particularmente. Sin embargo, pues eso ha permitido también que los inversionistas puedan segmentar un poco más su interés hacia esa compañía, ¿no? Como en la medida en que se ha fragmentado un poco más los segmentos a los cuales la compañía pues ejerce. Ya particularmente en ese tema, digamos, con la Junta, que era lo que mencionaban, pues sin duda es un tema de gobierno corporativo bien importante, en la medida en que pues la compañía, como les venía diciendo, ha sido un año en el que ha transitado varios cambios y pues de las personas que lleguen dependerá mucho el interés que persista por parte de los inversionistas. Y pues nada, muy a la espera de esa asamblea extraordinaria y de lo que salga de ahí. Pensaría que estos días, como previos a esa reunión, los inversionistas podrían mostrarse cautos y empezar a hacer sus apuestas, se puede llamar, sobre quiénes son las personas que llegan. Pero pues esperando que sea un cambio como positivo, en la medida en que todos los cambios que se han hecho este año en la compañía, digamos que con sus participaciones en Grupo Sura y demás, han sido como de cierta manera optimistas y han sido positivos para la compañía, pues esperamos que esto continúe de la misma manera. Bueno, ahorita vamos a ir con un mensaje, pero rápidamente, ¿qué es lo que sucede? Que el Grupo Sura va a nombrar al nuevo presidente el Grupo Argos va a nombrar a su nuevo presidente. Entre los candidatos que aparecen están Alejandro Piedradita, quien es el actual vicepresidente financiero de Argos, es uno de los que más suena. Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos. Está también Juan Esteban Mejía. Él es un tipo muy joven, que tiene una preparación muy buena y es inclusive nieto de un personaje muy importante, paisa, Adolfo
don Adolfo Arango, está Ricardo Sierra, presidente de Celche, y está Mauricio Osa, presidente de Odinsa. Se está buscando sucesor de Jorge Mario Velázquez, quien es el actual presidente del Grupo Argos, quien desde hace varios meses anunció su retiro. Duró 40 años, o lleva 40 años en la organización del Grupo Argos. Inició, uno mirando la hoja de vida, inició como practicante. Y mire donde vino a dar Jorge Mario Velázquez. Bueno, 7:47. Nos vamos con mensaje muy importante. Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas. Bueno, 7:47. A ver, don Daniel Támara, porque aquí tengo dos analistas del mercado y esta es una semana de inflación. Yo quiero saber qué se sabe por ahora de inflación. Héctor, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Bueno, en materia de inflación, lo que se sabe hasta el momento es que todo apunta, o las proyecciones de los analistas apuntan a que la inflación anual habría cedido en noviembre de este año. Recordemos que lleva varios meses con tendencia al alza. El último dato es de 5,51% anual con corte a octubre, pero se espera que el dato de noviembre represente una moderación frente a ese dato del 5,51%, más o menos la expectativa promedio está en torno al 5,3%, que de todas maneras sería un dato que resulta ser superior al que se tenía al cierre del año pasado, que había sido de 5,2%, pero en dado caso representaría, como decimos, un rompimiento de esa tendencia durante, si no estoy mal, son 4 meses consecutivos en la que la inflación ha venido repuntando y llegando a niveles, como decimos, del 5,51%, que está pues cerca de 250 básicos por encima de la meta de inflación del Banco de la República, que es del 3%. Eso es por ahora, Héctor, la expectativa en cuanto al dato que saldrá el próximo viernes a las 6 de la tarde. ¿Cuándo vamos a hacer el sondeo? El sondeo sale mañana, en horas de la mañana. Y el pronóstico lo saca Primera Página el viernes. El sondeo mañana jueves y el pronóstico, o sea, el cálculo que hace Primera Página de la inflación total y de la inflación de alimentos, lo divulgará el próximo viernes. A ver, César Pavón, sus cuentas en materia de inflación. Bueno, César Pavón, jefe de investigaciones de Corfe. Bueno, Héctor, pues yo creo que sí estamos alineados en el punto de que creemos que octubre en efecto fue el punto máximo. En noviembre, después de 4 meses al alza, confirmo ese dato que si fueron 4 meses al alza que llegamos a ese punto máximo. Nuestro pronóstico está un poco por encima del promedio del mercado, está en una variación mensual del 0,16, que sería coherente con una inflación anual del 5,4%, o sea, que es una ligera reducción frente al mes anterior. No obstante, yo creo que el llamado, más que verlo como una buena noticia, es incluso preocupante el hecho de que la inflación va a seguir por encima del 5%, y de hecho nuestro pronóstico para diciembre, lo adelanto, viene siendo igual, que se mantenga estable en ese 5,4%. Yo sí creo que componentes, creo que tal vez donde podremos ver unas ligeras alivios parciales va a ser en los temas de alimentos. En alimentos sí creemos que se va a reducir, y tal vez en servicios donde creemos que los alivios de cierre de año pueden estar, digamos, materializándose en esas cifras. ¿Qué creo yo, Héctor? Este dato va a ser muy importante porque va a ser el dato que va a tener probablemente el Banco de la República para su decisión del cierre de año. Y en este momento creo que hay un consenso entre analistas de que se va a mantener las tasas estables y que probablemente los incrementos serán el próximo año, pero si hay una sorpresa negativa, no hay duda alguna de que esto puede ser un dato que empieza a generar preocupación al Banco de la República. Además, naturalmente, lo que hemos discutido tanto en este programa de la adición de salario mínimo, que va a ser tan relevante también en este mes. Oiga, voy a aprovecharlo a usted, saque la tiza, porque las personas no entienden, y eso suele ocurrir. Inclusive me acuerdo que hace unos meses, un año y medio,
a Turquía le dio por bajar tasas en momentos en que estaba disparada la inflación. El común de la gente llega a esta conclusión, dice, si se pone el crédito barato, entonces se supone que los precios deberían de bajar que porque se pone el crédito barato. Inclusive algunos economistas por acá de estos lares, no voy a dar nombres, decía esa barbaridad, pero traduzcamos esa barbaridad. ¿Por qué eso que cree la gente? Ah, no, es que si bajan las tasas, entonces los precios de los bienes van a bajar. ¿Por qué no ocurre eso? Bueno, Héctor, yo creo que es todo lo contrario. De hecho, la lógica que se aplica es si se bajan las tasas de interés, naturalmente va a aumentar la demanda y dado que la producción se mantiene constante, si la demanda aumenta, si son los mismos bienes y yo empiezo a demandar mucho más, pues naturalmente como pasa, ponga usted el ejemplo cuando empieza a llover y hay pocas sombrillas. Si hay pocas sombrillas, naturalmente la gente empieza a demandar más sombrillas y su precio sube. Eso mismo es lo que podría pasar en la economía, que ya incluso lo estamos viendo. Es cierto que es una buena noticia que el consumo y en general la economía esté sorprendiendo positivamente, pero eso está empezando a generar presiones y en particular en qué elementos es donde más se ven las canastas básicas en los bienes. En los bienes que consumimos diariamente se ve más esas presiones y hay más demanda por esa misma cantidad ofrecida. Naturalmente los precios, al contrario, tienden que aumentar. Un ejemplo más sencillo. Cuando usted sale y vende churros en la entrada de un colegio, y entonces los churros, pues cuando hay harto churro, pues el precio es, digamos, asequible. Pero cuando hay poquitos churros, el precio del churro se levanta, se sube o no. Pero ahí es más, yo hago más la analogía con mi sombrilla, en la medida que eso es más oferta. Ahí sería un cambio de que los churros, lo que está ofreciendo, se reduce o se aumenta. Acá es un poco más el tema de demanda. Cuando yo bajo las tasas de interés, como bien dijo Héctor, yo estoy aumentando el crédito. Es decir, que la gente se quiere endeudar más para poder acceder a más bienes. Y como la oferta es la misma, vuelvo al mismo ejemplo de la sombrilla, si empieza a llover, la oferta es la misma, no es como que van a aparecer mágicamente sombrillas de una hora a otra, pero la gente va a demandar más sombrillas y eso naturalmente hace que el precio, como lo vemos en los días de lluvia y más en Bogotá, que ha llovido recientemente mucho. Yo he pagado por paraguas 20.000 pesos. Exacto. Va bien, porque hay otros 35. Bueno, no, es muy oportuno porque la gente no entiende eso. La gente no entiende esa relación de tasa de interés con la inflación. A ver, María Lorena, a ver, ¿qué datos está manejando en materia de inflación, acciones y valores? Bueno, nosotros tenemos un escenario un poco opuesto al que mencionaban, en el sentido de que nosotros esperamos un repunte aún en la inflación en su variación mensual, esperamos un dato del 0.25 frente al 0.18 que tuvimos el mes pasado. Bueno, esto principalmente asociado a un tema netamente estacional, pues los últimos meses del año la inflación suele repuntar por consumo, tal cual como la explicación que nos daba César hace un momento. Y en la variación anual esperamos que se dé una ligera corrección desde el 5.51 del mes de octubre hasta el 5.49 para el mes de noviembre. Esto pues nos fuimos por encima, digamos que también un poco porque los últimos meses la inflación nos ha sorprendido a todos los analistas, en la medida que ha salido mucho por encima y pues en los componentes pues pensamos que el segmento de bebidas alcohólicas y tabaco, así como muebles y artículos para el hogar, restaurantes y hoteles, como temas muy asociados a consumos de fin de año, son los que liderarían ese incremento en la cifra, pero en temas, digamos que de precios regulados y energéticos, pues también esperamos que mantengan la extensión. 7:55. A ver, Julián García, denos como una señal de cómo se comportaron los precios de la energía y el gas en noviembre. Bueno, la energía, pues no tengo los datos, pero debe estar bajando porque está lloviendo, los embalses están llenos, ha estado en el rango alto del rango normal para estos meses, entonces el precio de la electricidad ha bajado, en particular el precio de bolsa rondeando los 100 pesos por kilovatio hora, es un precio pues bastante bajito, aunque ese es solo un porcentaje del componente del precio. De todas maneras, cuando está lloviendo, el precio en general en el mercado baja. Entonces, por el lado de la electricidad bajando, por el lado del gas subiendo. Como sabemos, si algo ha evitado la subida mayor es el dólar, porque como es gas
el que está haciendo presión a subir es el importado. De todas maneras, el precio nacional también Ecopetrol lo vende nominado en dólares, una parte importante. Entonces, lo que varía el dólar también afecta el precio, porque el precio al productor, la revaluación le ayuda. Exactamente, la revaluación del peso frente al la dólar. revaluación del peso le ha ayudado para el nacional, y para el importado. Pero de todas maneras, el importado sí aumenta la proporción de importados. Sus cuentas, César, ¿usted tiene esas cuentas de ese par de gastos? Sí, de acuerdo. De hecho, coincidimos. Las tarifas de electricidad vemos que bajaron en el mes de noviembre. Las de gas, yo creo que el incremento se va a ver más en diciembre. Y de hecho puede que gas nos sorprenda positivamente a la baja. ¿Qué nos preocupa en el tema de regulados? Combustibles. Tuvimos un aumento, recordemos, de los combustibles en noviembre, que probablemente va de cierta manera a mitigar esta caída en las tarifas de luz y gas. Y las lluvias pues traen reducción de precios de los alimentos normalmente. Entonces está lloviendo bastante. Bueno, 7:57. Le dejo a usted, don Daniel Támara, para que se despache de aquí hasta las 8 y le doy el honor de dar la hora. Muy bien, muy bien. Pues sí, efectivamente ayer sacamos la noticia de que Colombia ya giró la última cuota del préstamo adquirido en pandemia con cargo a la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que esta fue una creencia por $5.300 millones que quedó dividida para pagar en 8 cuotas trimestrales que comenzaron en el primer trimestre de 2024 y que bueno, ya ayer se realizó el giro de esta última cuota. El giro fue por $670,3 millones, lo que equivale aproximadamente a 469,2 millones de derechos especiales de giro. Estos recursos pues ya tenían cobertura presupuestal desde finales de septiembre anterior. También les cuento, Héctor, oyentes, que entre el 27 y el 28 de noviembre Hacienda realizó un nuevo canje de test con la Tesorería Nacional por cerca de 781.000 millones de pesos. Recogió en test corto plazo con caducidad el 3 de marzo del próximo año cerca de 225.709 millones de pesos y bonos en pesos largo plazo al 26 de agosto de 2026 por cerca de 555.291 millones de pesos. Más que todo, en contraprestación, entregó títulos con caducidad, títulos en pesos con caducidad en 2029 y en 2040. Asimismo, ayer también caducó una referencia de test corto plazo por 3,74 billones de pesos y según cálculos de Primera Página, el espacio para seguir colocando test corto plazo este año se amplió a poco más de 10 billones de pesos. Recordemos que el cupo es de 67 billones de pesos, pero este cupo funciona diferente al cupo de las subastas porque en la medida en que se vayan venciendo o caducando test corto plazo, pues se abre espacio para que el gobierno siga colocando test corto plazo, porque a la fecha el gobierno ha colocado en test corto plazo en lo corrido de este año cerca de 79 billones de pesos, que supera ampliamente pues el techo impuesto, pero también han caducado cerca de, hablamos de 22,7 billones de pesos en test corto plazo, y por eso se abre el espacio y decimos que todavía le queda un remanente por colocar de 10 Hola, Juli, billones de tienes pesos buen en caso sonido. de que el gobierno Edgar Ley, siga tienes buen sonido. colocando. Entonces, y ya son las 8 de la mañana, Héctor. Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas. Javeriana Estéreo, sin fronteras. 8 de la mañana, 1 minuto, y a esta hora les contamos el pronóstico de Primera Página del comportamiento que tendría el dólar durante este 3 de diciembre. Un mínimo de 3.780 pesos y un máximo de 3.850. Un mínimo de 3.780 y un máximo de 3.850. Volatilidad estimada de 70 pesos, según el asesor en el área cambiaria Mauricio Zúñiga, que explica que pues en general el mercado va a estar muy atento a los datos de PMI y a la probabilidad que siga aumentando de reducción de la Fed de tasas de interés.
8 de la mañana y 1 minuto, ya que veo, mire, ese panorama, así debería de salir usted siempre, don William Varela. Me encanta esa toma. Así debería de salir siempre. A ver, despáchese Hola, con... Héctor. Todos estamos pendientes de la reforma tributaria. De la reforma tributaria, sí. Le cuento, mire, a las 3 de la tarde están citadas las comisiones económicas de Senado y Cámara. Por allí alguien mandó una comunicación diciendo que estaban aplazadas para el martes de la próxima semana. Pues no, esta tarde las comisiones económicas de Senado y Cámara, las 4, van a trabajar sobre las 2 últimas ponencias que quedan pendientes. Una, que es archivo firmada por los senadores de la Comisión Tercera del Senado, y la segunda, como ya se lo habéis dicho, del gobierno. Pero hay una propuesta para tratar de salvar la reforma tributaria y de que no se archive hoy. La propuesta la hace la Alianza Verde a través de la representante Olga Lucía Ramírez. Ella que dice, borremos todo el texto y solo dejemos el capítulo 4. ¿Para qué? Para que el gobierno nacional le pida los recursos que deben los morosos de la DIAN. Es como un capítulo que habla solamente de exenciones, de bajar impuestos, de bajar la moratoria que tienen algunos para que se pongan al día. Acuérdense que la DIAN no ha recuperado más de 60 billones. Esa es una propuesta salvavidas para el proyecto del gobierno, y de pronto, quién quita que más adelante, en los 2 últimos debates en las plenarias de Senado y Cámara, le metan otras cositas. Pero ahí estamos, Héctor, en 2 ponencias, una de archivo que tiene los votos en el Senado para hundir la propuesta del gobierno, y otra salvadora. ¿Su apuesta Señor, cuál es? ¿Pasa o no pasa? En estos momentos no. Yo hoy a esta hora le digo que está archivada la reforma tributaria y que ellos van a buscar que en los próximos días las plenarias de Senado y Cámara aprueben más adelante, no ahora, pero que aprueben una propuesta especial para darle una amnistía a todos los morosos y que se pueda recaudar unos buenos recursos del próximo año por parte del gobierno nacional. Le cuento otro temita. A esta hora, el Contralor General de la República está citando una rueda de prensa para hacer un balance de su trabajo. Y adivine lo que va a anunciar. Va a anunciar que no le gusta la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque hay muchos recursos, hay mucha plata que puede recoger el gobierno y no está haciendo el trabajo. Eso es cháchara, Bueno, eso chao. Chao. Porque lo que vale es la votación que haya en el Congreso. El resto, comentarios exógenos, no. A ver, Edgar Leyton, que está que se despacha. A ver, don Héctor, efectivamente, ¿qué más le cuento de empresas que reportan en la Superfinanciera? Empresas Públicas de Medellín contará con un presupuesto de 29,8 billones de pesos en 2026. De manera general, se informó que la compañía para 2026 distribuirá así estos recursos de 29,8 billones de pesos, inversiones en infraestructura 4 billones de pesos, contratos de largo plazo para operación comercial y mantenimiento de infraestructura por 6 billones de pesos, activos e inventario para prestación de servicios que asociados a la realización de inversiones, provisiones y otros del orden de los 3,2 billones de pesos. Y no les sigo contando y que nuestros oyentes y lectores vean Primera Página por el poco tiempo que tenemos. Adicionalmente, le cuento que Gases de Occidente pagó intereses de bonos por 3.800 millones de pesos. También, Héctor, muy corto, Credicor Capital Asset Management espera entre 2 y 3 recortes por parte de la Reserva Federal para el 2026. Esto según el más reciente informe de la compañía. Y muchos bancos ya empezaron a hacer como sus apuestas y análisis de qué deben hacer los colombianos con su prima, que vienen estos días. Bancolombia lanzó un ABC. Por su parte, Avevillas se está sumando a la fiebre mundialista y lanzó una nueva tarjeta de crédito relacionada con la FIFA. Entonces, muchos bancos están en modo ya vacaciones y en modo mundial, lanzando nuevos productos relacionados con mundial y lanzando alertas de cómo proteger la prima, cómo proteger estos recursos que llegan en Navidad y cómo invertirlos. Estas son las principales noticias que tenemos. Bueno, Héctor, y mentiras, hace pocos minutos el Grupo Argos oficializó
ya en relevante de la Superintendencia Financiera la lista de candidatos para integrar la nueva junta directiva, tal como lo había anticipado desde las recientes horas y tal como lo señaló usted hace pocos minutos en la emisora, los miembros de la junta de Grupo Argos, ya oficialmente en la página de relevante, 8 y 6 de la mañana. Héctor Hernández. Muchas gracias, don Edgar Leyton. Faltan para el Mundial de Fútbol, ya que habló del Mundial de Fútbol, se le tiene 189 días, faltan para el Mundial de Fútbol y faltan 248 días para lo otro. 8 de la mañana y 6 minutos. A las 8 y 6, ¿ya hay dólar? Sí, señor. Apertura del dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Bueno, Héctor, a las 8 y 7 minutos les cuento que el mercado cambiario colombiano abrió sobre los 3.807 pesos con 50 centavos. Con respecto al cierre de ayer, apenas tenemos una caída de 1 peso, teniendo en cuenta que la referencia anterior era 3.808 pesos con 50 centavos. Ya a esta altura, el dólar está operando en la figura, si se quiere, de los 3.800 pesos. En ese soporte está a punto de romper nuevamente ese nivel. Y en promedio tenemos un ya valor de negociación de 3.804 pesos con 8 centavos. La tasa representativa del mercado que rige este miércoles es de 3.817 pesos con 66 centavos. A ver, don César Pavón, ¿cómo ves apertura del dólar? Bueno, Héctor, pues nos mantenemos por encima del 3.800. Yo creo que esto y lo que hemos visto en los últimos días, que es una clara aumento, una depreciación del tipo de cambio, son 3 factores. Primero, la anestesia Cuellar empieza a disolver. Yo creo que las operaciones de crédito público que están apreciando el peso y afectando mucho el tipo de cambio se empieza a desvanecer tal como teníamos previsto. Segundo, mucha también incertidumbre incertidumbre relacionada con el tema del Banco de la República, qué irá a pasar en los próximos meses. Vemos los correctores cada vez mucho más. ¿Será que es incertidumbre o más bien certidumbre de que va a subir las tasas? Bueno, y esto lo vinculo, yo creo que justamente va por ese vía y yo sí creo que hay una perspectiva cada vez más veraz o más confirmada de que el Banco de la República puede estar pensando más que en subir tasas que en mantenerlas quieto, que eso lo compartiremos mañana en nuestra perspectiva. Y último, cierro, que yo creo que además va a ser el vaivén del tipo de cambio en los próximos meses, el tema político. Yo sí creo que naturalmente es difícil imprimir los temas políticos en la economía, pero sin lugar a dudas las encuestas que estamos viendo probablemente también están generando mucha incertidumbre y de cierta manera eso captura o lo ven los inversionistas rápidamente. Bueno, usted tiene una apuesta. ¿Cuál es la apuesta? Ha venido hablando en el programa. Apuesto. ¿Cuál es su apuesta? No, la apuesta es que yo creo que esta situación en Venezuela y Estados Unidos alrededor, yo creo que se va a resolver en los próximos días. Toda la información, todo el análisis. Pero usted dijo en las próximas horas. Yo creo que... Pueden ser 72 horas. Yo creo que estamos a horas de que algo va a pasar en Venezuela. A horas. Y las horas pueden ser menos de 100. ¿Y César qué apuesta tiene? Eso mismo dijo Iván Duque hace unos años. Pero no estaba no estaba el 30% del poderío americano frente a Venezuela. Es la pequeña diferencia, ¿sí? No estaba una tercera parte del poderío de la Armada de Estados Unidos con los más poderosos equipos navieros, submarinos con propulsión nuclear, etcétera. Eso no están ahí para jugar. Cuando Duque dijo eso, creo que había 3 escopetas y 2 caucheras, que es un poquito diferente a esto que hay ahora. Usted habla de la salida de Maduro puntualmente. Sí. Es que César es malo, ahí donde lo ve, uno lo ve con una carita y... No, muy bien. Esto es para ponerle picante. 8 y 10, nos vamos con Rolando la serie y la noticia empresarial para terminar. Bueno, estas son previsiones de negocios y movidas que se prevén en el resto del 2025. El fondo ASMOR, que en 2023 adquirió la Sociedad de Oncología y Dermatología del Cesar, SOEC, en Valledupar, va a adquirir otras 2 IPS especializadas en este tipo de
atención de tratamientos de enfermedades crónicas. Esta es de recordar que este fondo es de capital inglés, también es codueño del proyecto Puerta de Oro de Guadalajara, Cundinamarca, el proyecto de energía solar que será el más grande del país, que tendrá unas 300 megavatios y vale unos 280 millones de dólares. Pues le cuento que este parque solar en el que participa ASMOR y también el Fondo Brasileño Patria tiene muy adelantada su instalación y es probable que en enero ya entre en funcionamiento y se considera que este es podría generar energía a partir de fuentes fotovoltaicas para unos 500.000 habitantes en el país. Bueno, 8:11, lo voy a chiviar con un datico que no se sabía o que no lo vi, y es que detrás de la venta o detrás de la compra por parte de Patria de la clínica del Country estuvo BTG Colina. Pactual y La Colina, sí señora. A ver, chao. Chao, chao a ustedes, nuestros oyentes, y también agradecemos a nuestros analistas que nos acompañaron durante esta emisión: María Lorena Moreno, Julián García, César Pavón, Daniel Escobar y Guillermo Valencia, bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Sigan sintonía de Javeriana Stereo. Feliz miércoles para todos.